Bien, buenas noches a todos, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal Hola, desde buenas ahora? noches. ¿Qué me cuentan? Ahora, Eh, ahora me moví un poco porque siempre se ve como muy, muy, muy extraño cuando está casi frente a las luces. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hacen? ¿Estudiar? Estudiar y quedarse en casa. Sí, sí, sí. ¿Quién les va a creer? ¿Quién les va a creer eso? Ni ustedes mismos se la creen. Es- Bien, bien, bien. Muy bien. Nadie se la cree, nadie se la cree, mentirosos. Vamos a ver hoy ortomixovirus, que son los virus influenza. Y creo que ya son los últimos virus, si no mal recuerdo. Nos tocará ahora ya empezar con bacterias. Entonces, creo que vamos bien, ¿no? Por esa parte. Creo el entendimiento de las croquetas no se paran, no se pagan solas. Tienes toda la razón. Sí, sí, es correcto. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que necesitamos. Todavía hay varios que se están agregando, esperen. Necesitamos, recuérdenlo, asociar todos nuestros conceptos de una enfermedad para que en el momento en el que se presente tengamos opciones de cómo ir decidiendo hacia lo más probable y con base en esa probabilidad, recuérdenlo, también poder solicitar pruebas diagnósticas o lo que fuera, o entregar, sí, tratamientos sintomáticos. En la gran mayoría de los casos, como se han dado cuenta, incluyendo a SARS-CoV-2, pues los tratamientos deben ser encaminados hacia resolver problemas que se presenten en las vías respiratorias de forma clínica, sintomática. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Vamos bien o no vamos bien? 64 personas ya están aquí. Ya no debe faltar como casi nadie. Muy bien, abro mis diapositivas y empezamos con ortomixoide, ¿sí? ¿Ya se puede ver, chicos, o no se puede ver? Ya, sí, doctor, ya se ve. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? Tal vez hoy terminemos un poquito más temprano. Espero. No lo sé, ya saben que luego me gusta estar echando el choro. Y bueno, no, pero sí quiero terminar más temprano, ¿eh? Hoy. Ya veremos qué tal se va dando todo esto. Bueno, hablar de los ortomixovirus, por ahí tal vez les daba un preámbulo cuando estábamos con eh, coronavirus. ¿A qué me refiero? Hablábamos de virus que tienen una capacidad de tener mutaciones frecuentes. Y de eso dependía como de varios factores, ¿no? Sobre todo si los virus, al momento en el que ingresaban hacia un organismo, presentaban cierta resistencia y necesitaban adaptarse a nuevas vías de replicación. No tanto vías de replicación, sino adaptarse a mecanismos que puede desarrollar el huésped para protegerse y también a la forma en la que van ahora sí entonces a replicarse y encontrar las proteínas que necesitan para su estructura. Entonces, los ortomixovirus y son esto, justo virus con un ensamble genético muy alto. Y aquí viene algo muy importante que tenemos que separar ahora del resfriado común. Los ortomixovirus también están relacionados con
resfriados, ¿sí? Porque los ortomixovirus existen inclusive, si bien también son muy cíclicos, los últimos dos virus que vimos, sincitial respiratorio y uh, para influenza, ¿sí? Nos hablaban de incluso ciertos serotipos, sobre todo unos muy a nivel invernal, sobre todo en para influenza, había uno que correspondía más, por ejemplo, a otro tipo de meses. Estos, los ortomixovirus, son también muy cíclicos, ¿sí? Entonces, podríamos llegar a suponer inclusive, de acuerdo a la sintomatología, si alguno de nuestros pacientes, pues bueno, podría estar asociando este tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, aquí viene algo importante también de mencionar con lo que hemos estado viendo con SARS-CoV-2. La sintomatología que nosotros debemos separar es si puede presentarse de una forma leve, una forma moderada o una forma severa en cuestión respiratoria alta. Aquí estamos hablando ya de un síndrome gripal. Influenza, antes de que viniera la pandemia por SARS-CoV-2, estamos hablando de la principal causa de gripe. Aquí sí vamos a tener que separarlo muy bien. Ya no estamos hablando de resfriado. Recuerden lo que características de un resfriado común prácticamente es la rinitis, la secreción nasal, los estornudos, puede existir una fiebre muy baja, hipertermia, fiebre muy baja, y tal vez alguna sintomatología muy mínima de tos o inclusive orofaringea muy leve. En este caso la gripe no. Ya lo vimos con SARS-CoV-2, estamos hablando de sintomatología mucho más pesada, por así decirlo. Estamos hablando de un paciente que ya va a presentar picos febriles o una fiebre muchísimo más allá de los 38, 38.5 grados, que va a tener dolor muscular, dolor articular, que va a tener un síndrome sistémico más generalizado. Esa es la clave, entender que un síndrome gripal o una gripa es mucho más allá del resfriado. O sea, el paciente sí tiene que tener un seguimiento más estricto porque la sintomatología es totalmente diferente a lo que es un resfriado común. Entonces, bueno, ¿qué hablar de las generalidades? ¿Sí? Hablar de las generalidades, síntomas moderados de resfriado común, lo que les comentaba. O sea, está también implicado en pensar en esa sintomatología leve, sí, pero la gran diferencia, lo decíamos, es que esto ocurre con epidemias estacionales y es más febril de lo que nosotros tendríamos que pensar, por ejemplo, a comparación de un rinovirus. Tiene síntomas sistémicos, ya lo estábamos hablando, y en este caso no causan viremia. ¿Bien? Entonces, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una documentación muy buena de los casos. Aquí, lamentablemente, no es así. Vaya, por mucho tiempo yo he querido tratar de agarrar esa información de algún sistema nacional mexicano. Hay muy pocos datos de influenza, pero en Estados Unidos sí se tiene una contabilización de un promedio entre unos 24,000 a 62,000 pacientes muertos en temporadas, únicamente en temporadas de influenza provocados y asociados a este virus. Estamos hablando de una gran mortalidad. Bien, y esto se incrementa, por supuesto, en lactantes y en ancianos. Entonces, es una enfermedad viral más prevalente y significativa. Aquí se vuelven muy cíclicos y esa ciclicidad pues, nos permite, vuelvo a repetirlo, tratar de identificarlo mejor. ¿Qué otros síndromes clínicos nos pueden manifestar los ortomixovirus? Rinitis, faringitis, bronquitis y neumonía. ¿Bien? Al hablar de una neumonía, estaremos hablando de una neumonía atípica, es decir, que no se presenta con el mismo patrón que debería suceder, por ejemplo, con el neumococo, se vuelve también un poco difuso esa concentración a nivel del parénquima broncoalveolar, ¿sí? ¿Y qué característica tiene? Pues bueno, es un ortomixovirus, es un virus ARN, es esférico, pleomórfico y segmentado. Adquiere una variabilidad de tamaños más que de formas, provocado por
esa adaptabilidad cíclica de la que les comentaba. Tiene una ARN monocatenaria de es negativo, ¿sí? No es positivo. Y los principales serotipos que vamos a encontrar aquí son los A, los B y los C. Este es uno de los virus que tal vez se ha estudiado muchísimo, ¿sí? O sea, de hecho, mucho de las pandemias que han sucedido, por lo menos tal vez en los últimos, que será, 2 siglos, se deben principalmente a esto, ¿sí? Entonces, si bien son cíclicos, recuerden lo que se establece por esa aparición en ciertos años, pues bueno, grandes cepas que son difíciles de contener. Entonces, se habla sobre todo de estas pandemias, si no mal recuerdo, es la de 1910, 1918, si no mal llamado, si no mal recuerdo, perdón, tenemos... La gripe española, ¿no? Gripe española, correcto, gripe española, y esa, sobre todo, la gripe española, si no mal recuerdo, los números hablan como de unos 50 millones de personas que la padecieron y cerca de unos 700,000 muertos únicamente en Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que ahí tenemos varios. Y recuerden lo que nosotros estuvimos viendo, pues, digo, no sé cuántos años tenían ustedes, tal vez como 8 o 9 años, pero sucedió también la gripe porcina, y tenemos ya algunos casos positivos de gripe aviar, o sea, una H5N1 que también puede ser transmitido, o más bien que ya se dijo que se pudo transmitir hacia un huésped humano. Entonces, en algún punto hablábamos de los saltos biológicos, donde debe haber una susceptibilidad y donde debe haber por lo menos 2 organismos que pueden ser diferentes especies, porque por eso se llama salto biológico, enfermos con un mismo virus, aunque no idénticamente en la cuestión genética, pero sí de la misma, vamos a llamarlo, especie o linaje, y que pueden coexistir de alguna forma en uno de estos organismos, realiza esa mutación y de ahí puede entonces transferirse, ¿no? Dijimos que esto pues es difícil. Influenza H1N1, gripe porcina. O sea, cuando yo estaba ya en el internado, sucedió eso y créanme, nada que ver con lo que ahorita estamos viviendo con SARS-CoV-2, absolutamente nada. En esa ocasión, yo recuerdo bien, la universidad había mandado un comunicado diciendo que los que todavía estaban en la universidad iban a suspender clases, los que estábamos en el internado, pues casi casi la bendición, ¿no? Que les vaya bien. Pero no se hablaba de que, ay, los internos no pueden entrar. No, yo me acuerdo que una de mis amigas en el internado padeció influenza, se le dio el oseltamivir y listo, como nueva, por lo menos en unos 2 días. Ahí sí, la gran ventaja es que sí se tenía el tratamiento ya identificado, que sí, una realidad fue muy caro, hablar de ese oseltamivir era muy caro, pero bueno, sirvió, ¿no? Vamos a ver la etiología. Este tipo de virus tiene hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de proteínas? Son los que le dan la variabilidad al virus. Por eso se denominan HM. Entonces, la hemaglutinina y la neuraminidasa son muy esenciales para qué? Respuesta correcta para la virulencia. ¿Bien? Entonces, cuando una de nuestras células inmunológicas trata de atacar a un virus ortomixovirus, a un virus influenza, se va directamente contra estas 2 proteínas, contra la hemaglutinina y la neuraminidasa, porque, vuelvo a repetirlo, son altamente antigénicas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros ya desarrollamos inmunidad contra este tipo de proteínas. ¿Qué pasa? La hemaglutinina, sobre todo, se une, perdón, hacia unas células respiratorias, las células cilíndricas ciliadas, y eso es lo que adquiere la infección celular. Mientras que la neuraminidasa, sí, aquí están las 2 diferencias, la neuraminidasa lo que hace es que mantiene replicación del virus, pero en la superficie de la célula, ¿sí? O sea, en resumen, la hemaglutinina se une a la célula y eso infecta directamente a esa célula. Y la neuraminidasa no necesita unirse en su totalidad a las proteínas de la célula del huésped, sino que permite que el virión, ¿sí?,
esté precisamente en la superficie y de ahí en adelante buscar otra célula para infectar. ¿Bien? Entonces, es como si estuviéramos hablando de un cuarto, que es nuestra célula. Bueno, la hemaglutinina tiene la llave para entrar a ese cuarto, mientras que la neuraminidasa ni siquiera lo necesita, ¿sí? Se queda en la puerta y con eso le basta precisamente para infectar a otra célula. Entonces, por eso es importante la hemaglutinina y la neuraminidasa. Ahora, ¿cuántas variaciones existen? Por eso aquí se los pongo, 15 subtipos de hemaglutinina y 9 subtipos de neuraminidasa. De hecho, este número es altamente probable que a final de año crezca a 17 tipos de proteína de hemaglutinina. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetirlo, esto es lo que tipifica hacia este virus. H1N1, H5N2, H3N1, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas esas hemaglutininas y neuraminidasas tienen cierta variabilidad. Y eso también está identificado en pájaros, si no me acuerdo, incluso hasta en mamíferos marítimos, vaya, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto, en su totalidad, no estoy hablando nada más de virus influenza que pueden infectar al humano, pero en total, hablando de los que se han identificado, tienen más o menos unos 150, si no, no 150, perdón, 140, 144 subtipos HN de los virus influenza. O sea, estamos hablando de un montón, ¿sí? Por eso, ténganlo muy en cuenta, ¿eh? Yo les digo que recuerdo muy bien esas palabras cuando uno de sus compañeros, no sé si lo conozcan, se llama Oscar, tal vez que 2 generaciones arriba de lo de ustedes, estábamos todavía en clase presencial, y me dice, oigan, ¿por qué nos está enseñando SARS? Si el SARS ya no existe, ¿no? Lo que veíamos que sucedió en China y que, bueno, se identificó y se murieron algunas personas, tenía un R0 de más o menos 10, o sea, alto. Y yo le dije, bueno, en algún punto, si va a suceder nuevamente una pandemia, o va a ser un coronavirus o va a ser un virus influenza. Y me vas a entender el por qué te lo estoy enseñando, aunque ya no exista, ¿sí? Y vean, bueno, pareciera como que casi que se lo invoqué, ¿no? Va a suceder exactamente lo mismo, chicos, ¿sí? Nuestra próxima pandemia es altamente probable, vuelvo a esas palabras, probable, es altamente probable que sea otro coronavirus, ¿sí? O sea un ortomixovirus, virus influenza. Seguramente yo le pego a que va a ser tal vez una pandemia pues muy pequeña, muy controlable, pero sí con una variabilidad tal vez de transmisión animal, que podría ser una gripe aviar, no lo sé. Pero estos dos virus siempre son nuestros más probables para que puedan mutar y que se vaya presentando pues una pandemia cíclica. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una gran cantidad de lípidos, también este tipo de virus, estables más o menos entre 0 a 4 grados por semanas. Esto, recuerden que las temperaturas, y si existe un inóculo suficiente, permite que las superficies pues mantengan esa viabilidad, ¿no? Se clasifican por los antígenos de superficie. ¿Cuáles son los antígenos de superficie? La hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿bien? Y tiene proteínas que se conocen como proteína M2, que se encuentran en la membrana, y proteína M1, que estas se encuentran en la matriz. Y por eso, los 3 grandes tipos que se distinguen fisiopatológicamente hablando, a pesar de que son un ARN de sentido negativo, son virus influenza A, virus influenza B y virus influenza C. ¿Bien? Entonces, la gran mayoría de todos los casos son influenza A. ¿Bien? Sin embargo, se han identificado, por eso, una propagación también a nivel de huéspedes humanos en cualquiera de estas variaciones, ¿no? Pero casi siempre son ortomixovirus tipo A, ¿ok? ¿Iban a preguntar algo? Doctor, yo. Ajá, sí. Mencionaba lo de los subtipos de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Bueno, ¿Sí? el Murray menciona de que ¿cómo se llama? La hemaglutinina, que tiene 18 subtipos, y la neuraminidasa, perdón, tiene 11 subtipos. Sí, eso es muy probable.
les comentaba que a final de año yo hablaba de unos 17 subtipos. Bueno, ¿de qué depende esto? Eso es correcto y muy buen dato, ¿no? O sea, recuerden que cada vez va existiendo mutaciones. Entonces, al momento de que se describe o que se encuentra una opción, pues vaya, son prácticamente aceptados por un consenso taxonómico viral. Entonces, sí, lo que hace mucho la correspondencia a esta información que yo les presento es los más frecuentes en la población humana, ¿sí? Por eso les mencionaba hasta 17. Y algunos no son de estos 18, 17, 18 que se hablan, totalmente afines hacia huéspedes humanos, ¿no? Pero gracias por la información. Y qué bueno que estén leyendo esta parte también del Murray y todo. Entonces ustedes van a encontrar eso, que existe un montón de subtipos. Sí, vuelvo a repetir, gracias por la información. Bien. ¿Algo más, chicos? Si no, vamos a explicar qué pasa con esto del drift y el shift. O sea, en inglés, que significa la deriva y el desplazamiento antigénico. Desplazamiento o cambio antigénico. Bien. Entonces, bueno, dijimos que el más importante en cuestión de infección humana es la influenza tipo A. ¿Sí? Es muy, muy manejable para las mutaciones este tipo de virus, ¿no? De hecho, por ahí había leído en una comparativa que se hacía con relación a otro tipo de virus, incluyendo también los coronavirus, que los ortomixovirus, principalmente los virus influenza, tenían una tasa de mutación de hasta 300 veces más a la de otro tipo de virus, ¿no? O sea que son, vaya, altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, bueno, primero que hay que hablar con la deriva antigénica. En este caso, estamos hablando de una situación en donde el ARN, esa es la realidad, del virus, produce mutaciones, que estas mutaciones son propensas para modificar genéticamente al virus. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como el cambio antigénico. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es prácticamente donde tenemos genes de influenza, pero que se ordenan y que ya tienen entonces una coinfección de más de un huésped. Es el desplazamiento sinónimo de un salto biológico. ¿Bien? El cambio genético o shift es únicamente la variación del virus a razón de infectar a un solo huésped. ¿Bien? El desplazamiento antigénico es sinónimo al salto biológico, es el desplazamiento de un huésped a otro huésped, coinfección. Y esto es, vuelvo a repetirlo, existen dos cepas que se encuentran, ya sea en cualquiera de estas dos especies, ¿sí? Y ahí empiezan a mutar, se modifica genéticamente, pero ahora tienen la capacidad de infectar a dos organismos totalmente diferentes. ¿Bien? Es altamente manejable, es como si estuviéramos hablando de una manipulación muy sencilla, ¿sí? Imagínense, sé que les gusta. Imagínense moldear plastilina, ¿no? O sea, es tal vez mi analogía para que comprendan a uno de los ortomixovirus. Es tan manejable que lo pueden hacer a su gusto, a su antojo. Entonces, debe quedar muy bien estos dos términos, ¿sí? Desplazamiento antigénico, pasa de un huésped a otro huésped, hay vamos a decirlo, cohabitan, existen dos cepas del mismo virus que se reordenan en uno solo y eso provoca el desplazamiento o el salto biológico. Y el cambio antigénico, que también se conoce como deriva, pero es más fácil llamarlo el cambio antigénico, es prácticamente secuenciaciones puntuales en ciertas regiones del virus conforme a la adaptación que requiera el huésped. ¿Se entendió esos dos conceptos, chicos? Espero no confundirlos, pero quedan totalmente claros. Shift, cambio antigénico, en un solo huésped. Desplazamiento antigénico o salto biológico, dos virus, misma especie, coexisten en uno solo, se modifica genéticamente y tiene ahora capacidad de
coinfectar o infectar, si lo quieren, a esas dos especies. Bien, esto es muy, muy, muy importante para entender, no únicamente este, ya lo habíamos hablado un poco con los coronavirus, ¿no? Pero sí hay que dejar algo claro. O sea, es más mutable el virus influenza que el coronavirus, cualquier coronavirus. ¿Bien? Entonces, bueno, nada más un poco qué pasaba con la hemaglutinina. Esta hemaglutinina fijaba partículas virales, tiene hasta 566 aminoácidos, es un trímero, ¿sí? Y se desdobla en HA1 y HA2. Recuerden que esto es lo que le da la clasificación taxonómica, pero de acuerdo a la variabilidad de especie. 5 puntos antigénicos y se forman anticuerpos neutralizantes. Mientras que la neuraminidasa tiene una función de replicación. Recuérdenlo, la hemaglutinina tiene la llave, la neuraminidasa no lo necesita porque puede mantener a esa replicación viral en la superficie de la célula y con eso infectar hacia otra célula y mantener pues, esta parte de la replicación en un huésped. Bien, facilita la liberación de partículas virales y disminuye la viscosidad del moco, esto en las células respiratorias. ¿Ok? Entonces, bueno, no quiero en realidad como confundirlos más para la replicación que tiene este tipo de virus, pero ¿qué necesita? Esto es pregunta de examen, ¿sí? Un virus, siempre ortomixovirus influenza, necesita la adherencia por la hemaglutinina. Siempre, ¿ven? Siempre necesitan una adherencia por la hemaglutinina, después se interiorizan hacia la célula, recuerden, la hemaglutinina tiene la llave, entra a la célula y ahí que también comienza la replicación, se fusiona con membranas que tiene la propia célula del huésped, entran iones y partículas virales hacia la célula, liberan su nucleocápside, esto es un poco de lo que hablábamos en las primeras clases de replicación, hacen la transcripción en su núcleo, tienden a convertir polimerasa y 3 proteínas P para su estructura en la superficie y empieza con la replicación por proteínas polimerasa, que recuerden todas las polimerasas son proteínas estructurales y maduran por gemación. ¿Ok? Esto tiene una capacidad, cuando estamos hablando de replicación del virus, o sea, estamos hablando que en aproximadamente 8 horas tendremos cerca de 5,000 a 10,000 copias, ¿ok? 5,000 a 10,000 copias, o sea, nuevos virus, si lo quieren ver con esa parte, ¿no? En 8 horas, o sea, por eso es altamente contagioso también, por eso es altamente fácil que pueda descender hacia las vías respiratorias más bajas, ¿bien? Entonces, es muy rápida la replicación. Bueno, ¿qué pasa con la epidemiología? La transmisión y la infección es como todos los virus que hemos visto, ¿no? Es decir, contagio interpersonal. Recuerden hablar del contagio interpersonal es que una persona, pues, nos tosa, nos hable, y transmite esas gotículas, esas gotitas de fluch, o nos estornude y nosotros inoculemos en el aparato respiratorio directamente esas secreciones, ¿sí? A través de aerosoles en manos o superficies contaminadas, porque también sucede, como los fómites, ¿bien? Por eso la importancia, si bien este tipo de virus en la gran mayoría de casos ni lo pelan, no debería ser así. Nosotros tendríamos que por eso mantener los estándares de higiene que ahora pretenderíamos hacerlo, ¿eh? Ahora donde estoy, y les puedo mencionar eso, tienen una mejor gestión de casos no gestión de casos, sino mejor gestión de la salud de sus habitantes, ¿sí? Todos los lugares a donde ustedes tienen que entrar, antes tienen que lavarse las manos, y créanlo, no escatiman ni en jabón ni en agua. O sea, para entrar a una tienda, a una farmacia, para entrar a un hospital, para entrar a cualquier lugar, ¿sí? Tienen que lavarse las manos antes. Hay muy pocos lugares en México en realidad tienen su lugar para lavado de manos. Pero, de verdad, esto es bueno porque habla de que tal vez culturalmente hablando tiene una mejor aceptación por parte de sus habitantes. México no sé por qué somos a veces como tan únicos, ¿no?
No somos extraños, somos únicos. Pero bueno, es factible encontrar este tipo de enfermedades en todo el mundo, ¿eh? Plenamente invernal, ¿sí? Las nuevas cepas que se aproximan siempre son determinadas por consenso de acuerdo a la variabilidad genética que tiene el virus y eso es lo que encamina el desarrollo de las vacunas, ya lo habíamos comentado previamente, ¿sí? Y pandemias entre 10 a 40 años, o sea, eso es lo que se va a estar presentando por lo menos en variación, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Ya tengo por aquí el dato, que lo estaba buscando en mi celular. Influenza española 1918, sí, hubo otra pandemia en 1957 que fue por H2N2 y en el 68 fue H3N2 y dice aquí brotes pequeños en 1947, 1976, 1977 y 2009. Bien, H1N1 fue influenza española en 1918, así es que, bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Muy, Doctor, muy, muy importante. Adelante, díganme. le puedo comentar igual una tabla que menciona el mundo Adelante, sobre adelante, sí, sí. las pandemias de gripe. Las que mencionaba de 1918 de la gripe española, igual la que mencionaba del 97, igual H1N1, igual la que mencionaba del 57, H2N2, del 68, H3N2, 77, H1N1, 97, 2003, o sea, esos 2 años, H5N1, que dice que es gripe aviar, y 2009 la H1N1, otra vez. Perfecto, sí, sí, sí. Más o menos coincidimos como en la gran mayoría de las fechas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta nada más, porque ya se acerca, estoy casi seguro, como en menos de 5 años vamos a tener una de influenza. Así es que, preparados, digo, ya tendríamos que estar preparados, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, porque creo que sí, no lo mencioné aquí en la parte de la replicación. Periodo de incubación. ¿Cuánto dura el periodo de incubación para un virus de estas características? 1 a 4 días. Perdón. ¿Iban a hablar? ¿Iban a decir lo mismo o no? Sí, lo mismo. Bueno, está bien, perdónenme. Pero es esto, 1 a 4 días. Así es que la sintomatología es mucho más rápida, ¿eh? O sea, por aquí podríamos estar en contacto con una persona con influenza y por aquí ya en menos de 24 horas o 24 horas, si lo quieren establecer de esa forma, ya podremos presentar síntomas, ¿bien? Entonces, eso causa más relevancia a comparación de las 48 horas del periodo de incubación. Tengo ahorita unos casos, pero bien interesantes, ¿no? Y eso a razón de que mucha gente, ¿no?, teme perder sus trabajos por no mencionar que van enfermos, pero eso es un caos, o sea, de verdad, no saben todo el dinero que se pierde porque una persona no sea responsable y no comente sus síntomas. Entonces, pues bueno, ya después les platicaré. Manifestaciones clínicas, ahora sí. Dijimos que este virus es también afín hacia las vías respiratorias, células ciliadas. Bien, estamos hablando de sintomatología que explique cualquiera de los datos inflamatorios, ya sea en la nariz, en la orofaringe, en los bronquios y en todo el árbol bronquial bajo. Me refiero incluso en específico al desarrollo de neumonías. Entonces, lo más frecuente, recuérdenlo, siempre es la infección alta, por eso vamos a tenerlo en cuenta de ese tipo. Hablar inclusive de una gripa, aunque pudiera darnos datos sistémicos como el malestar general, mialgias, artralgias, fiebre, aún así sigue teniendo una infección alta y no baja, ¿sí? Recuerden que las infecciones bajas, pues bueno, eso sí, causaría mayor problemas en nuestro paciente y control también de los mismos. ¿Bien? Bueno, al igual que SARS-CoV-2, vamos nosotros a hacer como una, ¿cómo decirlo? Como una referencia clínica. Si mi paciente es muy sintomático, yo tengo que asumir, por lo menos de primera instancia,
que ese paciente tiene una carga viral alta, ¿sí? O sea, es muy frecuente esto y es muy probable, mucho más probable de lo que se imagina. Tal vez en el 97% de los casos, 98% de los casos, si mi paciente está muy sintomático, tiene una carga viral alta. ¿Por qué no en el 100? Porque pueden existir también personas que tengan una carga viral muy alta, pero que su sistema inmunológico haya respondido de alguna forma un poco más controlado o más eficiente y que no tengan tanta sintomatología. Por eso no es absoluto. Pero en la gran mayoría de casos, chicos, cuando ustedes vayan a ver a un paciente, sea el que sea, SARS-CoV-2 o influenza, siempre relaciónenlo de esa forma. Este señor o esta señora está tose y tose y tose y tose y tiene fiebre, 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 y dolor de cabeza y dolor de cabeza y diarrea, y tiene mialgias y artralgias. Bueno, ese paciente yo tengo que asumir tiene una alta carga viral. ¿Bien? ¿Y por qué es importante? Porque también va de la mano el hecho de que a mayor sintomatología, mayor carga viral, y a mayor carga viral, mayor respuesta inflamatoria. ¿Bien? Por eso les explico esto en esta secuencia. A mayor carga viral, mayor sintomatología, o a mayor sintomatología porque es recíproco, a mayor sintomatología, mayor carga viral, pero todo esto implicará una mayor respuesta inflamatoria en el paciente. Recuerden las dos causas moderadas a graves que suceden con SARS-CoV-2. Hablábamos de una inducción de apoptosis y hablábamos de una tormenta de citocinas. En esta parte, metabólicamente hablando, no tenemos tanto una tormenta de citocinas, ¿sí? O sea, aquí los pacientes se van viendo graves por afectación de tipo celular. Sí pueden tener, por supuesto, una reacción o una respuesta inflamatoria sistémica, pero no es tan frecuente como en SARS-CoV-2 la tormenta de citocinas. Bien. Destrucción de células secretoras de moco y ciliadas. O sea, al momento de que el virus hace de las suyas, se une con la hemaglutinina, infecta con la neuraminidasa, pues entonces destruye a la célula, y al destruir esa célula, pues existe una remodelación y un proceso inflamatorio. Entonces, va a causar más o menos los mismos estragos que SARS-CoV-2. O sea, si no, típicamente, tal vez igual que SARS-CoV-2. Aquí, lo que sucede con los pacientes, metabólicamente hablando o fisiopatológicamente hablando, es que van a tener descamación. Entonces, cuando se descaman los pacientes, tienen mayor secreción de moco, y esto es lo que nos va a presentar la variabilidad de sintomatología a comparación del resfriado común. O sea, no es lo mismo hablar únicamente de la afectación ligera o superficial, si lo quieren ver, en la parte de la nariz o de la garganta, ahora sí que se esté descamando porque las células se están muriendo. Eso crea una hiperproducción de moco, eso crea una mayor respuesta inflamatoria, y al final de cuentas el paciente se siente peor. ¿Bien? ¿Qué genera? Si esto va aumentando en grado, pues va a generar un edema submucoso, un enfisema alveolar y necrosis de tabiques alveolares. ¿Cuál era, fisiopatológicamente hablando, el problema que sucedía en SARS-CoV-2? Que creaba un patrón alveolar difuso. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Bueno, daño epitelial. Daño epitelial, sí. Daño epitelial o neumocítico o alveolar difuso. Y aquí estamos hablando del edema submucoso, el enfisema alveolar. ¿Qué es un enfisema alveolar? ¿Qué estará sucediendo en el enfisema alveolar? En el enfisema alveolar sucede un atrapamiento de aire porque ya no puede generar esa difusión. Y necrosis de los tabiques alveolares. O sea, ya estamos hablando de que hay desvitalización celular. ¿Bien? Entonces, ese es el efecto directo por el que sucede una respuesta inflamatoria en los pacientes con influenza. O sea cual sea. Ya veremos ahorita a lo mejor cuáles son más afines para desarrollar procesos neumónicos, pero al final de cuentas, esto es lo que pasaría. Vamos a separarlo, al igual que SARS-CoV-2, que COVID-19, como si este tipo de pacientes puede ser tratado como
no complicado o síntomas leves, o como complicado, ya estamos hablando de moderado a severo, ¿no? Entonces, no complicada, ¿qué presenta? Escalofríos, cefalea, tos seca hasta de 4 semanas, incluso más, ¿sí? Fiebre, mialgias, anorexia. Pueden los niños presentar, sobre todo menos de 10 años, vómito. Y fíjense, también sucede algo, laringotraqueobronquitis y otitis media. Entonces, son pequeñas similitudes que podemos tener con virus que ya vimos. Pero si yo lo comparo, laringotraqueobronquitis, ¿a quién se la debo achacar, chicos? ¿Quién es el culpable de la laringotraqueobronquitis con mayor frecuencia? Para influenza. Muy bien, muy bien. Eso no se les debe olvidar, ¿sí? Siempre que vean ustedes un croup, lo más probable es provocado por parainfluenza, mucho más que cualquier otro tipo de microorganismo, ¿bien? Y si hablamos de otitis media, ¿quién puede ser nuestro principal causante de otitis media? Ahora sí el sincitial. Puede ser el sincitial, sí, pero aquí las características de otitis media son mucho más frecuentes en bacterias que en virus, sí, por lo menos otitis media. Bien. Ya veremos después. Complicada, convulsiones, miocarditis, miositis, inflamación plenamente por el hecho de perder una gran cantidad de celularidad y que se vuelva una respuesta sistémica exacerbada. Puede provocar neumonía y también tiene una asociación con el síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Y le doy un punto al que me diga cuál es inflamación del cerebro. Es una encefalopatía. Y daño hepático. Una encefalitis aguda. Está más relacionado con el tipo A. Ok, pero lo que necesito es con qué medicamento está asociado el síndrome de Reye. Con las Muy bien, por ahí escuché, no sé si fue Diana o Ramiro, no sé, a ver. ¿Quién fue? O Alondra, no escuché bien, chicos, por eso me salí de mí. Fue Diana, miren, Juan Carlos es siempre muy alentador a esto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a repartir los puntos? Vamos a repartirlos, si les parece, entre Diana, ¿quién más habló? Francisco, ¿y quién más, chicos? Yo igual había hablado, pero no sé cómo lo tomó. Lo tomo bien, así es que calma también, sí, porque sí escuché que dijiste aspirina, ¿sí? ¿Quién más? No sé si fue María Belén, por ahí díganme, porque escuché por ahí también una voz. Sí, fue María Belén. Sí, también. Bueno, entonces como fueron 4 y dije un punto, ¿qué les parece que les doy? No sé, ¿les parece punto 3? Está bien, para que no digan. Déjenme anotarlo, chicos. Ya perdí la hoja donde todos tenían puntos, así es que... ¿Cómo va a ser? Luego no nos lo va a poner. No, sí la tengo, así es que... Por eso la anoto y por eso me tomo tiempo para anotarlo, porque si no... Francisco. ¿Eres tus apellidos, Francisco? Vera Hernández. Vera. Muy bien. Y Ramiro es Romero, ¿no? Sí, doctor Romero Ávila. Muy bien. ¿Y María Belén, qué eres, Castro? Castro Jiménez. Y Diana Laura Ríos, ¿correcto? Sí, profe, Ríos. Vamos bien. Me gusta que participe, porque si no, esto se vuelve, créanlo, muy tedioso, aburrido, no sé cómo decirlos. Pero, bueno, entonces vamos bien. Síndrome de Reye es una encefalopatía, correcto, asociada con consumo de aspirina. Esto es muy importante, ¿eh? Demasiado. Esta es una regla de oro. Persona que yo veo que tiene un síndrome gripal, ¿sí? Y preferentemente con asociación, estamos hablando de rinorrea, fiebre, puede ser incluso cefalea, tal vez un poco de odinofagia y mialgia, sobre todo estos 5, si vuelvo a repetir, rinorrea, fiebre, cefalea, odinofagia, mialgias, estos 5
Lo peor que puedo hacer es darle como tratamiento, recuerden, no es sintomático, ¿sí? Pero lo peor que puedo hacer es otorgarle aspirina, ¿bien? Nunca se debe dar aspirina, y eso es una regla de oro, nunca se debe dar aspirina para una infección de vías respiratorias altas. Ahora, si nosotros nos vamos a probabilidad, la probabilidad es baja de desarrollar síndrome de Reye. Aquí es que no sabemos a quién le va a dar síndrome de Reye, ¿sí? O sea, es como el hecho de, Doctor. pues, prende un cohete y a ver a quién le explota. No es el caso, no debemos hacerlo. Por eso tratamos de evitar ciertas cosas, ¿bien? Si ya está establecido que está asociado con el consumo de ácido acetilsalicílico, entonces, si tienes una infección viral, no des aspirina. No sabes a quién le va a dar síndrome de Reye, ¿bien? Entonces, eso es regla de oro. De hecho, si en algún momento ustedes tienen una infección viral y dicen, sí, tómate una aspirina, es lo peor que pueden hacer. Así sea su papá, su mamá, no sé, ustedes mismos, no lo hagan. No saben quién puede padecer síndrome de Reye. ¿Bien? Vuelvo a repetir, la probabilidad es muy baja, muy, muy baja en realidad. Pero cuando ya tenemos asociación directa por un consumo de lo que sea, pues vaya, no lo hagan. Bien, evítenlo. Hay miles de medicamentos, no miles, pero es un decir, mucho mejores que la aspirina en cuestión de control de sintomatología respiratoria. ¿Bien? Incluso hasta mucho más baratos. Entonces, estamos hablando de seguridad para el paciente. En ningún caso de enfermedad respiratoria alta se otorga aspirina. No sé si han visto ahora, con todo esto de SARS-CoV-2, no sé si han visto aspirina, aspirina, y ahí le va la aspirina. ¿Eh? ¿Por qué somos así, tío? Yo ni siquiera he dado aspirina. Yo he dado en algún punto clopidogrel, ¿sí? Y eso asociado para pacientes que tienen una probabilidad alta de desarrollo trombótico y se encuentran ya como en la fase moderada, etcétera, de la enfermedad. O la enoxaparina, ¿no? Pero aspirina, no, hombre. Y véanlo, todos, aspirina, aspirina, aspirina. ¿Por qué? No sabes, ni muchas veces ni siquiera les hacen las pruebas confirmatorias, ¿no? Entonces, totalmente prohibido. Esa es casi una de mis preguntas más comunes que hago en los exámenes, ¿no? Jamás se otorga aspirina ni cualquier derivado de ácido acetilsalicílico en realidad para un paciente con enfermedad respiratoria alta, gripa, estamos hablando ya de los ortomixovirus, rinorrea, faringitis, rinofaringitis, sinusitis, rinosinusitis, lo que sea. Todas las respiratorias altas, en ningún punto tendríamos que otorgar aspirina. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Bueno, yo solo quería agregar que en la literatura también se menciona que esa encefalopatía también está relacionada con la administración de aspirina, no, o sea, en varicelas zóster, o sea, por virus de varicela Sí, zóster. claro, claro. Ya lo veremos más en herpes virus tipo 3, ¿sí? Ahí vamos a hablar exactamente de síndrome de Reye, ¿ok? Doctor, Adelante, adelante. igual yo tengo un comentario. En el Murray igual mencionan de las complicaciones sobre el Guillain-Barré. Correcto, aquí hablábamos, no sé, no, hablábamos más la relación del Guillain-Barré con virus. ¿Cuál fue? ¿Sincitial respiratorio o para influenza? Mm, Sincitial ¿Para respiratorio. influenza? Sí, cierto. Sincitial respiratorio. Sincitial respiratorio. Para Sí, influenza. doctor. Y Sincitial y sincitial. Digo, vamos a ver qué pasa con el síndrome de Guillain-Barré. Incluso acuérdense que en términos hasta de vacunación había por ahí una asociada y eso provocado por una asociación con vectorización viral, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes con síndrome de Guillain-Barré? Tienen una susceptibilidad a eliminar rápidamente la mielina, o sea, hacen una desmielinización muy rápida. Y esto, cuando se asocia con infecciones virales, se potencializa. O
sea, tampoco no es como, ya te dio influenza o ya te dio sincitial o parainfluenza y bueno, ya vas a tener Guillain-Barré, ¿no? O sea, sí debe haber susceptibilidad también para ello, ¿no? Pero cuando llega el virus, lo desmieliniza muchísimo más rápido de lo que se puede imaginar. Bien, así es que, por eso, importante, es en una gran variedad de enfermedades virales, ¿sí? Entonces, también qué bueno que lo mencionan. No es tan frecuente con el virus influenza como con otros, ¿no? Pero sí se presenta. Bueno, rápidamente, neumonía. La neumonía puede ser resultado de un virus o de una bacteria. En este caso, siempre tenemos que asociar el patrón radiológico que nosotros podamos observar, sobre todo para aquellos pacientes, porque recuerden, nos ingresa como una neumonía típica. Y esto también es una clave para todos ustedes. Cada vez que existe una infección viral, siempre se vuelve más susceptible para que se adquieran microorganismos bacterianos. O sea, esa también es una regla. Por eso muchas veces se cubren con antibióticos, a pesar de que se trate de un virus, para tratar de evitar lo más que se pueda esa asociación bacteriana. No por el hecho de que le esté dando el tratamiento. De hecho, eso lo hablábamos en el SARS-CoV-2, que se asociaba, por ejemplo, la citromicina, ¿no? En este caso se asocia desde cefalosporinas, principalmente hasta macrólidos, como la citromicina. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿En quién sucede más frecuente? Eso es una realidad. Personas vulnerables en edades extremas, ancianos y crónicos degenerativos, y también lactantes. ¿Qué pasa? Aumenta la secreción de moco. Recuerden lo que el dato característico a nivel histológico es la descamación, y tiene pérdida de cilios. Entonces, pues, vaya, no hay. En algún punto hablábamos inclusive de la tos. ¿Se acuerdan de eso que les dije? Nunca traten desde un principio la tos. Dejen que el paciente tosa un poco. ¿Por qué? Porque esos cilios están ayudando a desplazar la secreción hacia el exterior. En este caso, si nosotros tenemos un virus influenza infectando a nuestro huésped, bueno, recuerden lo que puede descamarse. Y entonces, adiós cilios, ¿sí? Entonces, aquí el paciente va a toser, pero se le va a dificultar muchísimo más el hecho de expectorar. Para eso, entonces, hay que ayudarle con expectorantes o con terapia pulmonar o con nebulizaciones, lo que tenga que venir, ¿bien? Pero ténganlo en cuenta, aumenta la secreción de moco, se pierden los cilios, el paciente se congestiona. Entonces, el paciente puede sí tener esta asociación neumónica. El patrón radiológico es exactamente el mismo que SARS-CoV-2, patrón en vidrio despulido, ¿sí? O sea, radiológicamente nosotros no vamos a poder distinguir entre un paciente que tiene una neumonía por SARS-CoV-2 o por influenza. No existe, ¿sí? No hay ninguna persona capaz de decir, ay, miren, es SARS-CoV-2, ay, miren, este es uno de influenza. No, obvio, pues, si estamos ahorita en una situación pandémica, pues por supuesto es mucho más probable la de SARS-CoV-2, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Este patrón en parches y vidrio despulido sucede por esto, por el exudado alveolar. Comienza a perder la capacidad de difusión, comienza a perder agua, líquido, la célula, y entonces por eso se ve ese exudado. ¿Correcto? Bien, y lo que hablábamos un poco del síndrome de Reye, ¿bien? Y me acordaba que tenía esta diapositiva. ¿Qué pasa? Fíjense qué tan baja es la probabilidad. 555 casos por año, o sea, muy bajo, ¿no? Para mí es muy bajo, casi nada. Casi como para ver, vamos a darles aspirinas y a ver quién se enferma. No es el caso, ¿sí? Entonces, es una encefalopatía aguda y también surge una hepatotoxicidad. Uso de salicilatos, ¿sí? Ácido acetilsalicílico. Y lo que daña precisamente este tipo de asociación, junto con la administración de los salicilatos, es a las mitocondrias. Entonces, existe una disrupción de la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación de cuerpos y membranas lipídicas, ¿sí? Grasas, y entonces el paciente comienza con una hiperamonemia. El amonio en el paciente comienza con una concentración alta. De hecho, el amonio es el causante de la encefalopatía. O sea, se intoxica. Sucede lo mismo con las personas que son hepatópatas. O sea, puede ser debido, por ejemplo, con pacientes cirróticos, pacientes con hepatitis B sobre todo, y pacientes, bueno, alcohólicos, cirróticos no es exactamente lo mismo o no es la principal causa. Puede también existir cirrosis provocada por hepatitis B, o también puede existir
una hepatopatía de tipo colangiostática, estática, es decir, que toda la secreción por obstrucción o por proceso inflamatorio, todas las secreciones del hígado y del páncreas se estancan y entonces puede haber ese resultado de toxicidad. En estos 3 casos, por ejemplo, existe una intoxicación. No sé si ustedes han visto, ¿alguien de aquí ha visto en realidad pacientes hepatópatas? Que tengan una hepatitis o una cirrosis, o que ya estén en un estadio de varices esofágicas provocadas por hipertensión portal muy, muy, muy avanzada. ¿Alguien de aquí? Yo, doctor. Cuéntanos, a ver. Bueno, mi abuelito tiene cirrosis hepática. Yedid. Sí, me acuerdo que una vez le dio, o constantemente cuando se intoxica le da encefalopatías. Y una vez se puso muy, muy grave, hasta el punto que tuvimos que tenerlo internado por días y perdió la conciencia y demás. Fue muy como raro, ¿no? Pero también... Ahora, Yedid, no sé si tú pudiste observar en tu abuelita el hecho de que cómo empiezan los hepatópatas, o sea, la encefalopatía. Ya dejemos a un lado a lo mejor que sea hepatópata o no, pero comienzan entonces a delirar, comienzan a confundir a las personas, ¿sí? También tiemblan. Tiemblan, sí, es asterixis, tienen también los pacientes, y usualmente, ¿qué se les da a ese tipo de pacientes? Se les dan laxantes. ¿Por qué? Porque lo que están teniendo ese tipo de pacientes es una disminución de los procesos metabólicos del hígado para realizar los desechos o para eliminar los desechos celulares. Entonces, todos esos desechos celulares se estancan, por así mencionarlo, en la circulación y, por supuesto, llegan hacia las células neuronales y es lo que las intoxica. Entonces, ¿por qué se les dan laxantes? Para que de la forma en la que sea, en este caso a través de una evacuación diarreica o el aumento y la compensación de líquidos, puedan ellos desalojar esos desechos celulares. O sea, todo hepatópata ustedes se lo tienen que imaginar con el hecho de que no está sacando la basura, ¿sí?, que debería sacar. Entonces imagínense un camión lleno de basura que anda recorriendo todo su cuerpo. Pues bueno, estamos hablando de desechos celulares. Y el hígado ya no los procesa, ya no funciona de una forma adecuada, entonces viene intoxicación. Digo, con otro montón de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, intoxicación. Y Edith nos da un claro ejemplo con su familiar. Entonces, ténganlo en cuenta. Así sucede en el caso de un síndrome de Reye. Hay un aumento del amonio, una hiperamonemia, y eso intoxica precisamente, genera una encefalopatía, y los pacientes son clínicamente idénticos, ¿sí? Solo que el origen es totalmente distinto, ¿bien? Muy diferente. Y por eso les decía, las personas no nada más se enferman con un síndrome de Reye. Si yo tengo un catarrito y me tomo y sé que existe un virus influenza, me tomo una aspirina, ya significa que voy a tener Reye. No es así. O sea, implica el hecho de que la susceptibilidad del huésped se haya dado por estos errores congénitos en el nacimiento, ¿correcto? ¿Se entendió qué es el síndrome de Reye, chicos? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Conste, ¿eh? Bien, bueno, ¿qué pasa ahora con la inmunidad? Con relación a esta parte de la inmunidad, ¿sí? Es duradera y específica, pero de acuerdo al subtipo. Entonces, nosotros podríamos estar encontrándonos después con otro subtipo, y lo más desafortunado es que a lo mejor no estaríamos tan protegidos como deberíamos. Por eso, nuevamente, hay que vacunarse, ¿sí? O sea, si ustedes no se vacunan, pues también. ¿Quién de aquí se vacuna en realidad cada año con influenza? ¿Quién me dice? Yo, doctor, yo sí soy. ¿Quién de ustedes me puede decir? Yo en diciembre, no sé, llámenlo incluso si quieren desde septiembre a febrero, del 2020 al 2021, ¿quién se vacunó? A ver, ¿dónde están? ¿Quién dijo yo? Yo. Valeria. Muy bien, Valeria. ¿En dónde te vacunaste?
Pues en el Seguro Social ya ve que hacen las campañas, bueno, aquí lo hacen en noviembre. Y ¿En ya dónde estás, sería Valeria? como Perdóname. en el IMSS. Pero digo, estás en Carmen, Ciudad de Carmen. Sí, en Carmen. Excelente, excelente. Perdóname, es que luego por eso les pregunto en dónde viven y todo, porque ahora, en Carmen, créanlo, es muy fácil conseguir la vacuna, háganlo. Bien, ahorita va a haber, y no sé, ya no deberá tardar en realidad la campaña. Si bien están como muy enfocados el personal de enfermería en SARS-CoV-2, vaya, de alguna forma van ustedes a encontrar vacuna contra influenza. Vacúnense, por favor, ¿sí? Ya estamos, lo mencionábamos la vez pasada, en la época de entrando ya a lo que es el invierno. Entonces, por favor, la cepa es altamente probable que se manifieste en estos meses, hasta febrero, hasta terminar febrero en realidad. Así es que vacúnense, es gratis, ¿sí? Si ustedes van a otros países también es gratis, así es que háganlo. ¿Bien? Protejan sobre todo a sus padres. Yo siempre, vaya, yo soy como amante de las vacunas y se los digo en serio, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque funciona. Ahora que tengo, digo, tal vez a un lado lo de SARS-CoV-2, ¿no? Pero que he tenido pacientes que tienen una enfermedad y que dicen, oiga, y para esto hay vacuna, pues creo que muchos de nosotros nos pondríamos un antídoto o una protección contra enfermedades, ejemplo, como contra la diabetes, contra la hipertensión, digo, si existiera, por supuesto que yo lo haría, ¿sí? Si demostrara una eficacia y si pudiéramos hacerlo, pues qué bueno. No sucede así. No tenemos vacunas para prevenir todas las enfermedades que pueden existir y desafortunadamente ni siquiera las enfermedades que más pueden prevalecer en nuestra población. Pero si tenemos una vacuna que nos va a proteger en la medida de lo que sea, o por lo menos atenuar los síntomas, si nosotros lo adquirimos o lo adquirimos la enfermedad, por favor, eso es lo primerito que nosotros tendríamos que estar promoviendo para evitar ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de eficacia tiene una vacunación? Digo, aproximadamente está alrededor del 70, 75 al 80%, depende mucho también la marca, pero es buena, sí, a final de cuentas es muy buena. Póngansela y sobre todo animen siempre a sus familiares a acercarse a este tipo de centros de salud, porque en México, se los digo de una forma sincera, ahora que estoy como mucho en contacto con personal extranjero, tengo un compañero con el que tengo que estar muy, muy cercano. Él es ingeniero, pero platicamos mucho. Él es francés y él vive en Estados Unidos, en Texas, desde hace unos 13 años. Y en algún punto empezamos a hablar del sistema de salud. Y él me dice que de las cosas que más extraña en su país es precisamente eso, el sistema de salud. Porque tal vez en Europa, y eso es una realidad, se paga muchísimo en impuestos, pero tú vas a cualquier tipo de centro médico y la atención es gratis. Yo lo viví cuando estudié en España. Digo, yo tenía que ir a hacer mis prácticas en el hospital de Puerta del Mar en Cádiz todos los días y siempre platicaba con ellos, ¿no? Ahí hice mi rotación en cardiología, hice un buen de rotaciones, oftalmo, infecto, ahí lo hice, y también geriatría, hice rotaciones ahí. El chiste es que yo recuerdo mucho la plática que tuve con un cardiólogo y el cardiólogo me decía, aquí lo increíble de nuestro país es que sí, pagas muchos impuestos, eso es una realidad, pero si tú haces una llamada al número de emergencia porque el homeless, el vagabundo que está por aquí en el parque, pues se está infartando, llega la ambulancia, lo recoge, lo trae acá. Dice, se ingresa a este hospital y nos damos cuenta, por ejemplo, que necesita, ¿qué te gusta? Un recambio valvular o necesita una cirugía de cateterismo, lo que sea, se lo hacemos, ¿sí? Y no cuesta absolutamente nada para él. Entonces, esa es la ventaja de algunos países que tienen esta parte. Sean como partícipes, por lo menos, de las ventajas que representa tener un sistema de salud como en nuestro país. Digo, las vacunas son gratuitas.
tal vez, digo, estoy seguro que si un homeless ahí en México le sucede exactamente lo mismo, pobre, ¿no? No sé qué tan bien o qué tan mal atendido vaya a pasarlo en México, ¿no? Muchas veces depende incluso de los tipos de hospital que tengamos a la mano, por así mencionarlo. Pero tenemos atención gratuita para varias cosas, ¿sí? Y sobre todo los que a lo mejor tenemos alguna afiliación. Pues qué bueno, si alguno de ustedes tiene un seguro de gastos médicos mayores, qué bueno, ¿sí? Siempre inviertan en su salud. No hay nada mejor, y se los digo de una forma sincera, que invertir en su salud. Así es que vacúnense. Es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos promover como personal de la salud. Y sobre todo con información. ¿Por qué? Porque si yo no lo promuevo, es tal vez porque no tengo el conocimiento suficiente como para invitar a las personas a hacerlo. O tal vez si soy antivacunas. Vaya, les voy a contar rápido, ¿sí? Una anécdota, ahora que ya ando con mis amigos. Por eso les digo que luego mis choros hacen que la clase sea un poco más larga. Pero rápido. Tenemos un caso, ¿sí? Ahora aquí en Trinidad y Tobago, las personas no pueden estar en el país si son extranjeros y no están vacunados. Sí pueden estar, pero para ello tienen que cumplir con una cuarentena obligatoria de 14 días. Y esa cuarentena obligatoria tiene que ser en un hotel, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos teniendo mucho movimiento de personal en donde son extranjeros, están tanto desembarcando de ciertas naves que tenemos por acá, ¿sí? O sea, nosotros las llamamos nuestras plataformas o nuestros barcos, y persona que no está vacunada, persona que se tiene que ir lo más pronto posible, ¿sí? Y pasa totalmente diferente a las personas que sí están vacunadas. ¿Qué significa esto? Tuvimos hace unos 3 días, sí, en el fin de semana, unas personas que fueron 18 personas que vinieron precisamente de un barco aquí a Puerto España. Y aquí en Puerto España, lo que sucedió es que de todos ellos solamente había una sola persona que no estaba vacunada. Y esta persona es de Estados Unidos, ¿sí? De hecho, justo ahora, bueno, ahorita les cuento lo otro, pero esta persona es de Estados Unidos. Y el chiste es que es un antivacunas total, ¿bien? Al momento, a las 17 personas que sí estaban vacunadas, la transportación se los llevó a su hotel, tranquilos. ¿Por qué? Porque en el hotel, para que tú puedas ingresar, te piden tu documentación que acredite tu vacunación. ¿Eh? Si tú llegas a un hotel aquí en Trinidad y Tobago, te piden eso. Y si no lo tienes, lo primero que hace el hotel es notificar al Ministerio de Salud para que esa persona la pongan en cuarentena, 14 días. ¿Bien? Entonces imagínense, estamos hablando de unas personas que pasan sus trabajos en el mar, cerca de 1.5 meses, 2 meses, y se quieren ir a su casa. Y que de repente aquí, por el hecho de que no hayas decidido vacunarte, estamos hablando de un país como Estados Unidos que las tiene en los centros comerciales, y que tú por ser un antivacunas, pues no quieras, está bien, respetada su creencia y lo que tú quieras y mandes. Pero esa persona, ¿saben qué se tuvo que hacer con él? Él hizo su viaje hasta el día siguiente, 24 horas después. Es decir, él bajó aquí a la ciudad más o menos como a las 9 de la mañana y su vuelo salía al día siguiente a las 9:10 de la mañana, ¿sí? No podemos meterlo a un hotel. ¿Por qué? Porque si lo metemos al hotel, le van a pedir su documentación. Y como no tiene documentación, van a llamar al Ministerio de Salud y lo van a poner en cuarentena 14 días. Entonces, lo que hicimos, porque eso ya se estableció y desafortunadamente no lo podemos modificar, es que lo dejamos ahí en el aeropuerto. Así es que casi le dimos su bendición y ahora sí, pásela aquí. Usted puede hacer todo lo que quiera en el aeropuerto. Dormir en el aeropuerto, comer en el aeropuerto, lo que usted quiera y mande, pero no se puede ir a ningún otro lugar, porque si no lo van a poner en cuarentena. Entonces, estaba hablando justamente con uno de los gerentes del proyecto y me decía, es inaceptable que a estas alturas, y hablando sobre todo en un país
que es Estados Unidos, teniendo el acceso que se tiene a las vacunas ahí, existen personas que no se quieran vacunar. Digo, está bien que lo hagas porque no crees en las vacunas ni nada, pero vaya, te pones a sufrir por muchas situaciones, incluso en lo laboral, por el hecho de que no seas vacunado. Y créanme, esa persona no va a poder volver a trabajar porque no puede entrar ahora al país y tampoco puede entrar a la embarcación por políticas que yo ya establecí de que no se debe permitir personas no vacunadas. Entonces, seamos conscientes, chicos. Si bien puede ser cualquier tema político, las vacunas funcionan, ¿bien? Siempre ustedes tengan muy buena información para brindarles a sus pacientes. Y si hace falta, pues vaya, hay que reforzarlo y reforzarlo y reforzarlo, porque créanlo, es la única forma en la que nosotros podríamos salir por lo menos de esto. Y nada más para complementarles, ¿se acuerdan que les mandé un link de ahí del New York Times, no? Hoy salió y fue muy bueno, digo, porque me inscribí ahí a las notificaciones en mi correo, sobre todo de SARS-CoV-2, de cómo estaba analizado la división en Estados Unidos de los estados que están vacunados o que tienen un porcentaje muy alto de vacunación y los que no tienen un estado con porcentaje alto de vacunación. Y eso se debe a que si son demócratas o si son republicanos, todos aquellos estados con afinidad hacia Biden tienen un reconocimiento amplio de la vacunación. Y todos aquellos que son republicanos, que sobre todo afines al gobierno anterior de Donald Trump, tienen menos porcentaje de vacunación. Entonces hablaba de una repartición, sí, suficiente de vacunas, pero no aceptación por cuestiones políticas. O sea, se me hace totalmente absurdo, ¿sí? O sea, es como, yo sí soy como AMLover y, no sé, yo en realidad le siento fifí y lo que ustedes quieren, ¿no? ¡Qué tontería! Estamos hablando de la salud, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con esto. Inmunidad duradera y específica de acuerdo al subtipo que se adquiere o al subtipo que se administra en cuestión de la vacunación. Se forman anticuerpos contra la hemaglutinina y la neuraminidasa. Eso, recuerden, nos pregunta de examen. Todo lo que confiere la hemaglutinina y la neuraminidasa, estamos hablando de las situaciones de virulencia, ¿bien? Inmunidad local, producción de inmunoglobulina A. ¿En dónde está la inmunoglobulina A, chicos? En las células. Muy bien, muy bien. Eso también es pregunta de examen. Y anticuerpos en secreciones nasales. Estamos hablando también de células granulocíticas y agranulocíticas, como los linfocitos. En este caso, los linfocitos T tienen gránulos osurófilos y estas tienen proteínas NP y M dirigidos hacia las proteínas NP y a la M. Bien. ¿Qué otras cosas desarrollamos? Anticuerpos séricos, modificadores de la evolución de la enfermedad. Y surge algo que se conoce como el pecado original antigénico. ¿Qué es eso? ¿Quién me lo explica? ¿Qué es el pecado original antigénico? ¿O de qué se trata? ¿Por qué se habla precisamente de esto? Perdón, no escuché. ¿Iban a decir algo del pecado original antigénico? Es básicamente utilizar la memoria inmunitaria. Ajá. Por ejemplo, si llega un virus anterior a infectar y genera anticuerpos, eso es lo que va a utilizar el sistema inmunológico de nueva cuenta para contrarrestar dicho virus. Correcto. Entonces, yo adquiero primariamente cualquiera de uno de los serotipos o subtipos del virus y entonces tengo una inmunidad y puede ser parcial. Si yo adquiero otro, no tengo una inmunidad específica, pero sí atenuada, ¿bien? Entonces, eso es lo que se le conoce como el pecado original antigénico. Existe una exposición primaria, desarrollo anticuerpos y, bueno, me pueden ayudar para los siguientes subtipos que puedan existir, ¿no? Entonces, esto se entiende así, como el pecado original antigénico. Muy bien. Bien, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué se hace? PCR, que es detección de RNA por retrotranscripción. Real-time PCR test, que es por método de retrotranscripción. Exactamente como lo que hemos visto en SARS-CoV-2, como lo que hemos visto en parainfluenza. Bien. Y
puede existir un cultivo, que este cultivo es entre 3 a 10 días. O sea, sean conscientes, chicos, ¿ustedes mandarían un cultivo viral? No, o sea, no nos daría como mucho chance. Lo bueno es que existen también pruebas de antigenicidad rápida, como lo que hemos estado hablando, tanto para sincitial respiratorio, para influenza, para SARS-CoV-2, también existe para virus influenza, ¿sí? Y también virus por enzimo inmunoanálisis. Estamos hablando de enzimas y un inmunoanálisis, enzimo inmunoanálisis, es el nombre correcto, que es ELISA. Entonces aquí se hace a través de la detección de las glucoproteínas de la hemaglutinina inmunoabsorbente o inmunosorbente, más bien. Y la inmunofluorescencia por los anticuerpos, perdón, por los antígenos rápidos mezclados en una prueba nasofaríngea. Bien. Tratamiento sintomático, ¿correcto? Recuerden lo que es más probable que se infecten las vías respiratorias altas, así es que nada más tenerlo en cuenta. Y viene algo bueno, clorhidrato de amantadina, y rimantadina. ¿Han escuchado estos nombres antes? Sí, doctor. ¿En dónde? A ver. Yo tomo lo que se llama el Rosel y he leído en sus componentes que tiene paracetamol, clorfenamina y menciona también la amantadina. Muy bien. Entonces, la amantadina y la rimantadina están ampliamente utilizados en antigripales de venta libre, ¿sí? O sea, si tú vas ahí, oiga, deme un antifludes, ¿no? Deme un Rosel, deme un XL3, deme lo que usted quiera, casi. O sea, hasta los mismos farmacéuticos saben qué otorgar para el manejo de cualquier tipo de sintomatología respiratoria alta, ¿no? Entonces, este tipo de medicamentos sirven muchísimo para evitar, o más bien para disminuir la replicación viral. ¿Ven? Así es que sirven. Sí, adelante. Doctor, Sí sirven muy bien, ¿eh? doctor. Adelante. Escucho. En un episodio de Doctor House, una mujer llamada Amber, tuvo una sobredosis de amantadina, pero no se pudo salvar porque decían que la amantadina se adhiera a las proteínas. Entonces, ni haciéndole un lavado de sangre podían quitar la sobredosis. ¿Es cierto eso? Lo que pasa es que se une a las proteínas del plasma y al momento de que se une a las proteínas del plasma tienes que hacer prácticamente una separación como si hicieras una donación de plasmaféresis, exactamente lo mismo, pero si un paciente está mal cuando se une cualquier tipo de medicamento a las proteínas del plasma, pues bueno, tarda muchísimo más tiempo en eliminarse. Ahora, yo les voy a recomendar algo. Nunca en la vida vean Doctor House, ¿sí? Yo odio Doctor House, así es que está bien, si ya lo viste, pues ya ni modo, ¿no? Pero a mí me caía muy gordo esa serie, y se los digo en serio, porque cuando yo estaba, cuando estaba de moda en su momento, la mayoría de los pequeños estudiantes de medicina creían que todas las cosas y el manejo de los casos sucedía como en Doctor House. Entonces, cuando entraban a la facultad de medicina decían, no, aquí pues, no veo que sea como Doctor House, ¿no? Y se iban a los hospitales a hacer sus prácticas clínicas y pues, tampoco no veían como ningún Doctor House por ahí. Tal vez lo único que tenía como similar eran los gritos y las groserías y lo que ustedes podrían imaginar. Entonces, no es algo que yo les recomendaría. De hecho, no les recomiendo ninguna serie médica, ¿bien? No es porque sea como muy grinch, pero ninguna es como tan apegada a la realidad. Váyanse en realidad ahí al Quiroga y verán qué es lo que es la medicina. Bien. Clorhidrato de amantadina y rimantadina. Bien. Entonces, sí funcionan parcialmente para evitar la replicación o para disminuir la replicación. Y tenemos zanamivir y oseltamivir, ¿correcto? Estos van dirigidos hacia la neuraminidasa. Esto es buenísimo. Es el antídoto perfecto para los virus influenza. Principalmente oseltamivir. Cuando estaba justo en mi internado, ya les comentaba que fue la pandemia de H1N1. Aquí sucedió, perdón, se me fueron mis auriculares. Aquí sucedió que fue un negociazo. Digo, siempre en cualquier situación de crítica de enfermedad,
Digo, ya saben que siempre hay como uno más listo y esas son las farmacéuticas. Entonces, era carísimo, extremadamente caro el oseltamivir. Una cajita con, tienen 10 tabletas o 10 cápsulas el medicamento, porque se da uno diario, ¿sí? Por 10 días. Bueno, el oseltamivir en ese entonces costaba una caja cerca de 1,700 a 2,300 pesos, ¿sí? Ahora ustedes van y preguntan por el oseltamivir y les costará, no sé, tal vez de marca, unos 300 pesos. Y algo totalmente genérico, pues 100 pesos a lo mucho. Y bueno, vacunas. ¿Qué se utilizan en las vacunas? Se utilizan virus vivos, atenuados, virus inactivos. Es más o menos como, ¿quién me dice el nombre de las vacunas que utiliza para SARS-CoV-2 virus atenuados? ¿Cuáles son esas vacunas? Yo ya casi. Ok, ¿qué otra? Digo, por lo menos la que tenemos es esta. Y la que viene se llama Sinopharma, para que no se les olvide. Sí, aquí odian Sinopharma, ¿sabían eso? Entonces, la odian porque mucha gente ya sabe, ¿no? O sea, ya me contagié. ¿Por qué te contagiaste? Pues no lo sé. Estoy vacunado. ¿Con cuál vacuna? Con Sinopharma. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en México, ¿eh? Solo que nosotros lo achacamos a la AstraZeneca y también a CanSino, sobre todo. ¿Y por qué no te cuidaste? No, pues es que la vacuna no funcionó. Mentira. O sea, recuérdenlo, las vacunas funcionan. Solo que aún no estamos como en una etapa de estar liberándonos propiamente, así por decirlo, de las medidas de higiene. Bien, les voy a regalar un punto. Espérenme, les voy a regalar un punto. Déjenme salir de esto. A quien me diga cuál es la única contraindicación de la vacuna de influenza. En 5, ¿Tener algún 4, síntoma gripal? 3, no, 2. Les voy a dar 2 puntos. ¿De la vacuna de 3, influenza, doctor? 2. La vacuna de ya me influenza, acordé. Es que algunos pacientes son como que alérgicos a la proteína de albumina, creo que así se llama. Es que no me estaba acordando de la. Ay, albumina, pero ¿dónde está eso? Bueno, es un ingrediente de componentes de la vacuna. ¿No es el que está en alimentos? Está presente en el huevo, la albumina. Sí, pero Ok, está bueno. presente. Pero Ok, vamos a hacer repartición. Todo esto es justicia, chicos, ¿sí? Entonces, la única contraindicación para administrar vacuna de influenza es alergia a la proteína del huevo. O sea, que su paciente sea alérgico al huevo, ¿correcto? Esa es la única contraindicación. Así es que tampoco, si va con la enfermedad y si tiene SARS-CoV-2, pues no se puede vacunar tampoco con influenza. Y si ayer se puso la Astra, pues no se puede vacunar. No es cierto, ¿sí? Ya saben, siempre vamos a dar información concreta. Así es que vamos a hacer, vamos a repartir el punto otra vez. Francisco fue el que lo dijo casi en su totalidad. Así es que, Francisco, te vas a llevar punto 5. Bien, y por ahí escuché a alguien que dijo huevo. Así es que, no sé si fue Zaira o Valeria. Así es que ustedes díganme, chicas. Es que pensé que quería el nombre del compuesto, ¿no? Pero sí se le No, claro, albúmina, la proteína del huevo. Digo, si tú le dices a tu paciente, oiga, usted si es alérgico a la albúmina, por favor no se vaya a vacunar. Te va a decir que, ¿qué es eso, doctor? ¿No? Tal vez ni la conozca. Entonces, seamos como prácticos, ¿sí? Señor, usted si es alérgico al huevo, a la proteína del huevo, por favor no se va a vacunar. ¿Eh? Es lo único. Entonces, chicas, Valeria, ¿quién fue? O Zaira. Fui yo, Zaira. Muy bien. Miren, eso es reconocimiento íntegro. Gracias, Zaira. Valeria, pero ¿no dijiste diríamos nada? que es la más importante de las contraindicaciones. Sí, claro, ¿no? Porque no es la única. obvio. O sea, si tú te vas, ejemplo, a cualquier vacuna, lo primero que te van a decir contraindicación es alergia al componente de la vacuna. Y el componente de la vacuna puede tener hasta salicilatos de plata, ejemplo.
Ahora, vuelvo a repetirlo. ¿Quién de aquí sabe que es alérgico, por ejemplo, a los salicilatos de plata? Nadie, y nadie lo va a saber, ¿no? Pero sí pueden saberlo a la proteína de huevo. ¿Por qué? Porque comen huevo y les hace daño, y por eso mismo no comen huevo, ¿ok? Entonces, obvio, si tú te vas como a varios factores, listo, pero la principal contraindicación y la que debe ser única en cuestión de manejo clínico para los pacientes es la alergia a la proteína de huevo, ¿ven? Vuelvo a repetirlo por practicidad. O sea, si tú le dices a una persona, oiga, usted es alérgica al subsalicilato de bismuto, ¿no? No se lo tome. ¿Cómo voy a saber? Entonces, ¿para qué me está usted recetando, no? Si ni siquiera yo sé. Entonces, en la cuestión de cuando nosotros recetamos con base en lo que es el tratamiento para ese paciente. Es decir, si yo le tengo que tratar la tos, si yo le tengo que tratar la broncoconstricción, si yo le tengo que tratar la rinitis, le voy a dar los medicamentos que presentan mayor cantidad de seguridad y aparte, pues los que son más probables que le puedan funcionar al paciente. Ahora, si yo a mi paciente, ya lo veremos después con los ejemplos de eritromicina y varias cosas en enfermedades exantemáticas, pero, ejemplo, si yo le doy a mi paciente un antibiótico, ¿no? Le doy amoxicilina con ácido clavulánico, que es tal vez uno de los antibióticos más nobles que existe, ¿bien? Y de repente me dice mi paciente, oigan, ¿sabe qué? Me sacó muchas ronchas, ¿sí? Lo primero que sucede es que van a decir, no, ese doctor me recetó como algo que me hizo daño, mire, me sacó ronchas, voy con otro doctor, ajá. Y entonces, sin saber, por eso ya les digo que después conocerán ahora esta información médica, les dan otro y dicen, oh, maravilloso, sí, le atinó al antibiótico. Oye, ¿nosotros cómo vamos a saber que el paciente es alérgico? Si ni el paciente lo sabe. Y muchas veces, se los digo en serio, el paciente dice, oiga, es que soy alérgico a, no sé, a la ceftriaxona, ¿no? ¿Por qué? Es que cuando me la tomé, pues me dio mucha comezón. Ok, puede ser. Yo tendría que creerle en primera forma, ¿no? Pero hay medicamentos que son extremadamente improbables, ¿sí? Que pudieran surgir como una alergia. No digo que no suceda, sí sucede. ¿Qué hago en ese punto? Tengo que creerle al paciente, entonces no tengo que darle ese tipo de medicamentos. A mí no me va a interesar en ese punto, por lo menos si quiero tratar una enfermedad, de decirle a mi paciente, oiga, pues vamos a ver si pega y a lo mejor se enferma o no se enferma por reacción alérgica al medicamento. ¿Bien? Tengo que ser un poco más consistente y determinante en entregarle el tratamiento al paciente. ¿Sí? Espérenme, que no he anotado esto. Y ahora sí me dicen, Francisco. Y Zaira, ¿no? ¿Dijimos o quién fue? Sí. ¿O no le damos punto a nadie? Así, listo. Bien, ahora sí, díganme, ¿qué iban a preguntar? Perdón. Yo le iba a hacer un comentario, doctor. A ver, Valeria, adelante. Es que le iba a comentar, pero me ganaron. Bueno, a mí me pasó que me vacunaron contra la influenza. Bueno, pero a mí no me gusta el huevo, entonces no como huevo nunca. Entonces esa vez me dio una reacción y me dijeron que había sido pues por el huevo, y eso puede ser. O sea, aunque no ¿Qué reacción? Pero el hecho de que definitivamente ronchitas. Ok. Ronchitas. Entonces, quería saber si puede ser o no. Mira, es muy poco probable que tú seas alérgica al huevo, ¿sí? Porque la proteína del huevo, o sea, sobre todo la albúmina, puedes encontrarla también luego en algunos otros componentes. Ejemplo, las galletas, ¿no? O sea, pueden algunas tener albúmina o alto contenido de proteínas en alguna mezcla, no sé, de malteada y lo que tú quieras. Entonces, tú ya te hubieras puesto mal si fueras como muy, muy alérgica a esta parte. Las vacunas, recuerda que en la mayoría de todos los casos crean una reacción y esa reacción puede ser como desde muy leve hasta a lo mejor tener como una reacción un poco más fuerte. O sea, si ustedes a lo mejor ya se vacunaron con SARS-CoV-2, pues algunos de ustedes sí podrían comentar, no, pues sí me pegó, no me pegó. Bueno, eso es como reacción inmunológica. Pero hay personas que dicen, no, me sacó una roncha en el sitio de la aplicación. Bueno, eso se puede ver a alguno de los componentes. Puede que no seas alérgica a la proteína del huevo, ¿sí? Pero sí a alguno de los componentes de una forma, pues, leve, ¿sí? Si hubieras tenido una reacción alérgica. Ahora, entiendan una cosa. En las reacciones alérgicas, el paciente se pone mal, por lo menos en las primeras 3 horas, ¿eh? Pero mal.
o puede tener mucha erupción, o puede tener incluso broncoconstricción, o puede tener incluso hasta un paro cardiorrespiratorio. Esa es una verdadera alergia, ¿sí? Entonces, en este caso, muy probablemente fue la reacción normal de la vacuna. O sea, si no te gusta el huevo y coincidió con que te vacunaron y a lo mejor piensas que fuiste alérgica a esto, es muy diferente. Déjenme contestar, chicos, esperen. Yeah. Well, I have seen some, but not all. Yeah. Okay. Doctor. Perfect. So next step with them, we just send them on board. Okay, no problem. What time? Do you have any schedule for them? Okay, no problem. So, yeah, I will make some arrangement with Dr. Ryan just to deliver, and maybe I will be there also in holiday, just to be sure that everyone is clear. Well, clear about symptoms. I know they are clear now, but I need about symptoms. Perfect. See you. Listo. ¿Qué otra pregunta iban a hacer? Perdón, chicos. Yo, doctor, yo le iba a hacer un comentario. Adelante. Sí, que junto con el oseltamivir y el samavir, igual mencionan en el Murray el peramivir. Ah, sí. Ahora, estos son los de, o sea, si tú vas a la farmacia y buscas otro tipo de antiviral efectivo para influenza, no lo vas a encontrar. Incluso el zanamivir no lo vas a encontrar, ¿sale? Hablamos como de lo más relevante, como lo más accesible. Digo, sí podríamos tener otros y se están desarrollando, y qué bueno que estén leyendo tal vez como literatura actualizada, pero por el momento vamos a considerar el oseltamivir, de hecho, la piedra angular para el tratamiento, ¿correcto? Pero sí, qué bueno, y gracias que lo mencionan, ¿sí? No seas malo, por favor escríbelo en el chat para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Sí, doctor, claro. Ahora, bien chicos, esta tablita ya para terminar, les digo que siempre me extiendo, es para que ustedes tengan una comparativa con relación a la sintomatología de lo que hemos visto en cuestión de enfermedades respiratorias altas y con influenza y con SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, vean, o sea, esto podría incluso hasta generarles, si quieren, como mayor confusión, ¿no? Pero vean, lagrimeo o ardor ocular, infecciones respiratorias altas, influenza y SARS-CoV-2. Estas son las columnas. Infecciones respiratorias altas, raro, conjuntivitis con los adenovirus. Ya vimos, ¿no? Faringoconjuntivitis. ¿Bien? Eso es de adenovirus. Influenza, dolor retroocular y en SARS-CoV-2 es raro. Descarga nasal, muy común. Común y no es un síntoma principal en SARS-CoV-2. Congestión nasal, común, ocasional. Estornudos, muy común, ocasional. Odinofagia, muy común, ocasional, común. Tos, común, tos seca y moderada. Común, tos seca puede ser severa, muy común, tos seca. Cefalea, raro, común. Fiebre, raro en adultos, hipertermia en niños. Muy común, mayor a 38.5 grados, muy común, mayor a 38.5 grados. Malestar general, ocasional, muy común. Fatiga y debilidad, ocasional, muy común, duración a semanas, muy común, duración a semanas. Mialgias leves, muy común a severas, Duración 3 a 14, 7 días seguido de tos y fatiga, 7 a 10 días seguido de tos y fatiga. ¿A qué punto voy con todo esto, sí? Si yo voy a hacer, digo, ahora que vamos a entrar, y por eso se los digo, a la temporada invernal, siempre estos dos van a ser los que más me van a causar lata. En primer lugar, SARS-CoV-2, en segundo lugar, influenza. Pero creo que todos, en este punto, ¿sí?, de la clase, que ya llevamos, digo, más del mesecito y ya vamos por más, entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de gripe, ¿sí?, provocada por influenza, que hablar de un resfriado común provocado, por ejemplo, por rinovirus, coronavirus, por sincitial respiratorio, por lo que ustedes quieran y manden. La sintomatología es muy diferente.
Quienes se parecen son influenza y SARS-CoV-2. Estos dos sí tienen que tener una asociación íntima, si lo quieren ver de esa forma. Y las infecciones respiratorias altas, pues son más leves, ¿bien? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿bien? Entonces, chicos, ¿dudas o preguntas? Déjenme encender esto, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Todo bien? Resultados. Me acaban de llegar unos resultados. ¿Sabían que tenemos uno de nuestros doctores enfermo aquí? Bueno, no enfermo, nunca enfermó en realidad, pero fue contacto cercano y todos bien. Están bien. ¿Listo, chicos? ¿Todo bien? Sí, doctor. Mañana ahora sí vamos a empezar con bacterias, ¿eh? Así es que, por favor, Streptococcus grupo A es lo que nos toca. Streptococcus grupo A, beta, bueno, el grupo A, Streptococcus pyogenes, todo eso, vamos a verlo para mañana, ¿correcto? Entonces, vamos bien, ¿sí? Vamos bien. ¿Algo más? Si no hay nada más, por favor, chicos, se me cuidan y nos vemos para mañana. Igual 7 de la noche. Pórtense bonito y vayan a vacunarse a los que no. ¿Hay alguien aquí que no se haya vacunado contra COVID? Sean sinceros, digo, no pasa nada, ¿no? Yo aún no, doctor, pero ya el miércoles. Ok, Alondra. ¿Hubo alguna razón por la que no te hayas vacunado antes? Pues es que yo vivo en Tabasco, en Tenosique, entonces apenas esta semana. ¿Apenas va por allá? Sí. ¿Y sabes cuál van a poner por allá? No, la verdad es que ni lo he checado porque ando con la cabeza en otro lado y lo que me dijeron. ¿Andas con la cabeza en la clase? Muy bien. Sí, es que estoy como muy... siento que hay mucha tarea y mucha información por leer, entonces estoy ocupada. Bueno, y apenas estamos apenas agarrando como casi ritmo. Pero te va a ir bien, así es que ya te contarán tus compañeros qué tal les fue, pero en términos generales la vas a aceptar bien. Así es que a vacunarse, chicos, ¿eh? Eso es importante. Cuídense mucho. Ahora sí que les vaya bonito. Descansen, por favor. Adiós, nos vemos. Adiós. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Se portan bien.